Muy buenas noches, señor tutor. Mi nombre es Ronald Jair Fajardo Gómez. Soy estudiante de la materia Teoría Electromagnética y Ondas. A continuación voy a dar inicio al desarrollo de la tarea 1. Bueno, en la guía nos indica que hemos mostrado nuestro documento de identidad. Entonces aquí está mi documento de identidad, como nos lo solicita en la guía. Entonces, para el desarrollo de la actividad, bueno, en el primer punto nos indica que bueno, acá tenemos la tabla, ¿sí? Donde nos indica que debemos utilizar o seleccionar un medio de propagación, ¿sí? En mi caso, yo utilicé el medio de propagación del suelo seco, que sería este. Y pues acá tenemos pues los parámetros de este suelo seco, que sería la conductividad eléctrica, sería 1 por 10 a la menos 4, y la permitividad relativa, que serían 3. Acá tenemos una constante de permitibilidad en el vacío, que es esta, ¿cierto? Y pues para hallar la permitibilidad sería E sub R por E sub 0. Eso lo hallamos aquí más abajito. Bueno, em, nos dice que debemos calcular la tangente de pérdidas, ¿cierto? Y el ángulo de pérdidas del medio elegido en la tabla 1. Entonces dice que utilicemos para la frecuencia los tres últimos dígitos de la cédula. En mi caso sería 555 más 10, ¿sí? Entonces eso nos daría un total de 565 por 10 a la 6 Hz. Entonces esto nos toca pasarlo a Hz. Bueno, entonces acá tenemos el cálculo de la permitibilidad, ¿sí? Que es igual a permitibilidad relativa por permitibilidad en el vacío. Y esto nos daría igual a, sería a 3, que es nuestra permitibilidad relativa, que serían 3. Y lo multiplicamos por la constante, por esta constante. Y eso nos da un valor de permitibilidad de 26.56 por 10 a la menos 12. Y a continuación nos dan la ecuación, ¿sí? Para hallar la tangente de pérdidas. Y también nos dice que debemos hallar los grados los grados de delta, ¿sí? Que serían estos que nos está solicitando la guía. Dice calcular la tangente de pérdidas y el ángulo de pérdidas. Bueno, vamos allá primero que todo la tangente de pérdidas, ¿cierto? Que sería acá, reemplazamos los valores, que sería 1 por 10 a la menos 4, ¿sí? Que sería nuestra conductividad eléctrica, ¿cierto? Sobre 2pi por la frecuencia, ¿sí? En este caso sería 565 por 10 a la 6 por la permitibilidad relativa, por la permitibilidad, que sería 3 por nuestra constante, 8.54 por 10 a la menos 12. Eso nos da un valor en la tangente de pérdidas de 0.001060. Entonces, ahora vamos a hacer nuestros cálculos en la calculadora GeoGebra. Acá tenemos tan D, ¿cierto? Reemplazamos nuestro valor 10 a la menos 6, que es la conductividad eléctrica, ¿sí? Y sobre 2 por pi, por nuestra frecuencia, ¿cierto? Por 3 por 8.8542 por 10 a la 12, que esa es la permitibilidad, ¿sí? Entonces acá nos da un valor de 0.01060. Con eso validamos que pues, nos da lo mismo, los cálculos que nos dan acá en la calculadora nos da en GeoGebra de igual manera. Aquí ya hallamos
el otro valor que nos dice aquí la guía, que sería el ángulo de pérdidas. Entonces, este sí lo hallamos aquí en nuestra calculadora GeoGebra, que sería con la constante D, y aquí aplicamos ATAN, ¿sí? Para hallar el arcotangente, ¿sí? De tan D. Entonces, aquí aplicamos ATAN y nos quedaría el arcotangente de tan D. Y eso nos daría un valor de 0.060. Entonces, dice que el siguiente punto sería paso 2, según el resultado obtenido en el punto 1, clasificar el comportamiento del medio elegido según las 5 opciones en la tabla 2. Entonces, el medio elegido aquí nos dio el valor de la tangente de pérdidas. Fue un valor de 0.010. Entonces, ese está ubicado acá en esta tabla, la tabla 2, que son los buenos aisladores y dieléctricos con bajas pérdidas, ¿sí? Y lo tenemos ubicado acá, la tangente de pérdidas, que según esto sería 0.001060, que estaría ubicado entre 0 y 0,1. Y pues lo validamos en los grados, ¿sí? Que nos daría 0.060, ¿sí? Que sería la arcotangente de tan D, que sería, ya nos daría un valor en grados, 0.060. Y este lo tenemos ubicado acá entre 0 grados y 6 grados. Entonces, de esta forma, pues se seleccionó los buenos aisladores dieléctricos con bajas pérdidas. Bueno, en el paso 3, ¿cierto? Nos dice que dice, de acuerdo a la clasificación obtenida en el paso 2, utilizando la tabla 3 que se muestra a continuación, calcular pues los siguientes parámetros de propagación de onda, ¿sí? Entonces, la primera constante de propagación es gamma, la segunda constante es alfa y pues la tercera constante es beta. Esto pues dependiendo de la tabla anterior, eh, de los buenos aisladores, en este caso nos dio dieléctricos con bajas pérdidas, ¿cierto? Entonces acá en la tabla serían los siguientes parámetros: dieléctricos con bajas pérdidas. Entonces nos tocaría utilizar estas ecuaciones para hallar pues gamma, alfa y beta. Bueno, entonces acá tenemos unos parámetros, ¿cierto? De mu. Acá tenemos una constante de mu sub 0 en el vacío, que es 1.2566 por 10 a la menos 6. Esa es una constante. Entonces, acá tenemos, vamos a hallar primero nuestra constante gamma, ¿cierto? Acá tenemos pues nuestra frecuencia, que es 2pi, ¿cierto? W, que sería 2pi por la frecuencia. Aquí pues ya plasmamos los valores, sería 2pi, reemplazamos por 565 por 10 a la 6 Hz. Nuestra constante de permitibilidad sería 26.56 por 10 a la 12. ¿Sí? Esa permitibilidad ya la hemos hallado en la parte de arriba. Acá tenemos a mu, ¿sí? Entonces dice que es mu sub r por mu sub 0. Entonces aquí pues hacemos nuestros valores los reemplazamos y nos quedaría mu 1.25, ¿cierto? Por 10 a la menos 6. Entonces acá tenemos la conductividad eléctrica, que es 10 a la menos 4, ¿sí? Que esta sí nos la dan en la tabla. 10 a la menos 4, que esa sería aquí en esta tabla, que sería esta, la conductividad eléctrica, 10 a la menos 4. Esa es la que tenemos acá.
la conductividad eléctrica sería 10 a la menos 4. Entonces, para hallar nuestra constante 1, que es la constante gamma, ¿cierto? Sería igual, entonces sería acá gamma igual a, entonces acá reemplazamos nuestros valores, que sería gamma igual a la parte imaginaria W por raíz de mu por la permitibilidad. Entonces acá ya reemplazamos nuestros valores, nos quedaría aquí valor imaginario 2pi por 565 por 10 a la 6 Hz, ¿sí? Y por raíz de 1.25, ¿cierto? Que sería mu, y por la permeabilidad, que sería 26.56 por 10 a la menos 12. Eso sería igual a valor imaginario, sí, valor imaginario que sería J, sería 20.5098 radianes sobre metros. Entonces, listo, ese sería el valor. Entonces, y aquí hallamos alfa, ¿cierto? Pero entonces para hallar alfa, según esta tabla, tenemos que hallar a la impedancia intrínseca, porque aquí nos están pidiendo que para hallar alfa tenemos que tener la impedancia intrínseca, ¿sí? Multiplicada por la conductividad eléctrica, pues dividida en 2. Entonces, nuestra impedancia intrínseca tenemos que hallarla acá, que sería igual, la fórmula de impedancia intrínseca sería igual a mu sobre la permeabilidad, ¿sí? Entonces aquí ya pues reemplazamos los valores, mu sería 1.2566 por 10 a la menos 6 y nuestra permeabilidad sería 26.56 por 10 a la menos 12. Eso nos da un valor en ohmios, 217.5 ohmios. ¿Sí? Entonces, ahora sí aplicamos la fórmula de el valor, ¿cierto? De la constante de atenuación alfa, ¿cierto? Que sería esta. Entonces, sería alfa igual a la conductividad eléctrica, ¿cierto? Por la impedancia intrínseca sobre 2. Entonces, aquí ya nos da el valor de alfa, que sería 0.0108. Entonces, ahora nos dice que calculemos beta. Entonces, beta sería igual a W por raíz de mu por E, que sería la permeabilidad relativa. Entonces, aquí reemplazamos nuestros valores, ¿cierto? Y aquí nos da un resultado de 20.50 radianes sobre metros. Entonces, ahora vamos a nuestra calculadora de GeoGebra y vamos a poner las constantes y los valores. Entonces, tenemos que W es igual a 2pi, ¿cierto? Por nuestra frecuencia, ¿cierto? Es el primer. Entonces, esta sería mu sub 0, que el valor de mu sub 0 sería 1.25 por 10 a la menos 6. Tenemos entonces aquí ya ponemos nuestra primera constante, nuestra segunda, que sería la permeabilidad al vacío, que sería 26.5626 por 10 a la menos 12. Entonces aquí ya hallamos nuestra primera constante y nos da un valor de 20.59, que sería, que sería esta, que sería nuestra primera constante, que sería la constante de propagación gamma. Entonces, acá en GeoGebra, gamma sería igual a I, ¿cierto? La parte imaginaria por W por raíz de mu sub 0 por E sub 0, que sería la permeabilidad en el vacío, y eso nos da un valor de 20.50. Entonces lo vamos a validar con un valor I imaginario. Entonces lo vamos a validar acá en nuestra 20.50. En nuestra, efectivamente nos da 20.50
50. Ahora vamos a hallar beta. Entonces, según ya tenemos nuestras etiquetas, entonces beta sería igual a W, ¿sí? Por raíz de mu sub 0 por E sub 0, que sería la permeabilidad en el vacío, y eso nos da un valor de 20.5, 20.50. Vamos a validar nuestro valor de beta. Nos da un valor de 20.50. Entonces, ahí estamos comparando nuestros valores con la calculadora GeoGebra. Ahora vamos a hallar nuestro valor de alfa, ¿cierto? Pero para hallar alfa tenemos que hallar la impedancia intrínseca, que sería esta. Entonces aquí ponemos nuestros valores. Entonces U, ¿cierto? Que sería 1.56 por 10 a la menos 6. Y esto sería mu y esto sería la permeabilidad relativa, ¿cierto? Que esa ya la tenemos allá en la parte superior. Entonces aquí ponemos los valores y acá decimos que la impedancia intrínseca es igual a la raíz de mu sobre la permeabilidad relativa. Entonces acá nos da un valor de 217.50, ¿sí? 217 puntos. Vamos a validarlo en nuestros cálculos que hicimos aquí en la parte superior. 217.50 ohmios. 217, efectivamente, 217.50. Esto es en ohmios. Ahora vamos a hallar bueno, acá ponemos el valor de la conductividad eléctrica, ¿cierto? Y vamos a hallar nuestra constante ahora sí, que sería igual. Entonces nuestra constante de alfa sería igual a, que sería la conductividad eléctrica por la impedancia intrínseca, que sería N, dividido entre 2. Entonces aquí hacemos la ecuación y acá nos reemplaza los valores y nos daría un valor de 0.0108. Sería nuestro valor de alfa. Nuestro valor de alfa sería este, 0.0108. Entonces lo validamos y lo comparamos con nuestra calculadora GeoGebra. Bueno, a continuación sería el paso número 4, ¿sí? Donde nos dice que debemos hallar la constante unas constantes de propagación de velocidad, ¿cierto? Que sería velocidad de propagación. Esta sería la constante de propagación y esta sería, aquí los tengo, sería entonces, esta sería velocidad, ¿cierto? De propagación, ¿cierto? Esta sería nuestra velocidad de propagación, que sería W sobre beta. Entonces, entonces la velocidad de propagación sería igual, acá tenemos los cálculos W sobre B, reemplazamos y nos da aquí el valor. Nuestra siguiente constante, que sería la longitud de onda, ¿cierto? Que sería esta longitud de onda, sería igual a 2pi sobre beta, ¿sí? Entonces acá reemplazamos los valores, 2pi, ¿cierto? En radianes sobre 20.5098 radianes, ¿sí? Sobre metros. Entonces esto nos daría un valor en metros. Entonces el valor nuestra calculadora fue este. Y ahora vamos a hallar nuestra velocidad de propagación, que sería esta. Sí, en este caso sería la velocidad de propagación. Perdón, sería la profundidad de penetración. Esta sería profundidad de penetración, que sería el valor. Entonces, 1 sobre alfa.
Entonces nos da un valor en metros. Entonces acá nos daría 91.9 metros. Entonces vamos a hacer nuestros cálculos en nuestra calculadora GeoGebra, donde pues vamos a hallar la velocidad de propagación, ¿cierto? Lambda, ¿cierto? Y lambda, y esta sería la profundidad de penetración, que sería nuestra tercera ecuación. Entonces, vamos a nuestra calculadora GeoGebra, donde ponemos las variables, ¿cierto? W igual a 2pi por la frecuencia. Vamos a poner beta, ¿cierto? Entonces, primero vamos a hallar, aquí hallamos nuestro valor de lambda, que es igual a 2pi sobre beta. Entonces nos da 0.30, sería nuestro valor de lambda. 0.30 metros. Entonces aquí validamos que pues sí nos concuerdan los valores. Ahora vamos a hallar nuestro valor de propagación, que sería W sobre beta. Nos da 17.308.79.72.50, que sería este valor en metros sobre segundos. Entonces, validamos que sí nos da nuestra calculadora GeoGebra. Ahora vamos a hallar, bueno, este es el valor, 17. Entonces, ahora decimos que el valor de alfa, aquí ponemos esta variable, que es igual a 0.01. ¿Sí? Entonces, aquí hallamos la profundidad de penetración, que es igual a 1 sobre alfa. Esa es la fórmula para hallar la velocidad de propagación. Y acá nos daría el resultado. Entonces, profundidad de penetración es 1 sobre alfa, ¿cierto? Y nos da un valor de 91.95. Sería el valor de profundización. Y ese es el resultado. Entonces, 91.95. Vamos a validarlo acá si nos dio. Entonces, 91.95 metros. Entonces, vemos que los resultados hechos en la calculadora o en el editor de ecuaciones nos da con nuestra calculadora GeoGebra. Muchísimas gracias, señor tutor, y doy pues por terminada la actividad.